Tres preguntas del escritor ruso León Tolstoy, cuento publicado en 1903. Tres preguntas. Cierta vez hubo un rey que pensó que si él supiera siempre el momento en que es preciso comenzar cada obra, con qué gentes hay que trabajar, con cuáles no, y principalmente si supiera siempre qué negocio es el más importante, entonces jamás tendría contrariedades. El rey, después de haber reflexionado, hizo saber por todo su reino que daría una gran recompensa al que le descubriese cómo saber el tiempo oportuno para cada negocio, cuáles son las gentes necesarias y cómo no equivocarse en la elección de la obra más importante de todas. Comenzaron a llegar sabios para contestar aquellas diferentes preguntas. A la primera de ellas, unos decían que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio es preciso trazarse anticipadamente el empleo del tiempo, del mes y del año y seguirlo estrictamente. Solo entonces aseguraban cada cosa se hace a su tiempo. Otros decían que no se puede decidir previamente qué cosa hay que hacer en determinado tiempo, pero que no hay que darse el olvido en esparcimientos estériles, sino que hay que estar siempre atento a lo que sucede y hacer entonces lo que el momento exige. Estos decían que aunque el rey se dedicara a estar atento a lo que sucede, un hombre jamás puede decidir con seguridad cuándo hay que hacer tal o cual cosa, por lo que es preciso tomar el consejo de hombres sabios y en poder de tal consejo ver lo que hay que hacer y en qué tiempo. Aquellos decían que hay negocios que no dejan tiempo para interrogar consejeros y que es indispensable decidir al instante si es el momento o no de abordarlos, y que para saberlo urge saber previamente lo que sucederá, cosa que solo pueden hacer los magos, de suerte que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio hay que interrogar a estos. Las contestaciones a la segunda pregunta fueron también opuestas, pues mientras unos decían que los hombres más necesarios a los reyes son los que les ayudan en el gobierno, otros señalaban a los sacerdotes, y los terceros decían que los hombres más necesarios a los reyes son los médicos. No, los soldados, afirmaban los cuartos. A la pregunta tercera, ¿cuál es la obra más importante del mundo?, estos decían que las ciencias, aquellos que el arte militar, y los de más allá que la adoración a Dios. Vista la divergencia de opiniones, no aceptó el rey ninguna de ellas, ni recompensó a nadie, y a fin de obtener una respuesta categórica a aquellas preguntas, resolvió interrogar a un ermitaño célebre por su sabiduría. Vivía el tal ermitaño en el bosque, del que no salía jamás y solo recibía a la gente sencilla, por lo que el rey se vistió con pobres ropajes y antes de llegar con su séquito a la celda del ermitaño, bajó del caballo y se presentó solo y a pie. Cuando el rey se aproximó al ermitaño, hallábase éste frente a su celda removiendo un macizo de verdura. Al notar la presencia del rey, le saludó y se puso a cavar de nuevo inmediatamente. Era el ermitaño flaco y débil. Clavó la pala en la tierra y luego de haber removido el montoncito de tierra, suspiró trabajosamente. Aproximósele el rey y le dijo: «Vengo a tu casa, sabio ermitaño, para pedirte respuesta a tres preguntas».
¿Qué tiempo hay que conocer y no dejar escapar para no arrepentirse después? ¿Cuáles son las gentes más necesarias y con quién hay que trabajar más y con quién menos? ¿Cuáles son las obras más importantes y por consiguiente, cuál hay que hacer antes de todas las demás? Escuchó el eremita al rey y no contestó nada. Escupió en sus manos y se puso de nuevo a remover la tierra. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala, trabajaré por ti». «Gracias», contestó el eremita, y dándole la pala se sentó en el suelo. Después de remover 2 macizos, detúvose el rey y repitió las preguntas. «Nada», contestó el ermitaño, que se levantó tendiendo las manos hacia la pala. «Ahora descansa y yo trabajaré», dijo. Pero el rey no le dio la pala, sino que continuó cavando. Transcurrió 1 hora, después otra, comenzaba el sol a ponerse tras los árboles. El rey, hundiendo la pala en la tierra, dijo: «Hombre sabio, he venido a tu casa para buscar respuesta a mi pregunta. Si quieres contestarme, dilo y me iré». «Espera, ¿no ves a alguien que se dirige corriendo aquí?» «Mira», dijo el eremita. Volvióse el rey y vio que efectivamente corría del bosque un hombre barbudo que oprimía las manos contra el vientre. Por sobre ellas corría la sangre. Cuando el hombre barbudo llegó cerca del rey, cayó por tierra y sin moverse gimió débilmente. El rey, ayudado por el ermitaño, entreabrió los ropajes de aquel hombre. Tenía en el vientre una gran herida que el rey lavó lo mejor que pudo con su pañuelo y una servilleta. Y el ermitaño vendó, pero la sangre no dejaba de salir. El rey cambió varias veces la curación mojada de caliente sangre y de nuevo lavó y vendó la herida. Cuando la sangre se contuvo, el herido recuperó el conocimiento y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y le dio de beber. Entretanto el sol se había puesto por completo y el tiempo estaba fresco, por lo que el rey, con ayuda del ermitaño, transportó al hombre barbudo a la celda y le colocó sobre el lecho de aquél. Allí cerró los ojos el herido y pareció dormirse. El rey se sentía tan fatigado con la caminata y el trabajo que sentado en el umbral se durmió también, con un sueño tan profundo que durmió toda la corta noche de verano. Llegada la mañana, se despertó y durante largo tiempo no pudo darse cuenta de dónde estaba, ni quién era aquel hombre extraño y barbudo que acostado en el lecho le miraba fijamente con sus brillantes ojos. «Perdóname», dijo con una voz débil el hombre barbudo, en cuanto advirtió que el rey estaba despierto y le miraba. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «No me conoces, pero yo sí te conozco. Soy tu enemigo, aquel que juró vengarse de ti, porque tú eres mi hermano y me arrebataste todos mis bienes. Como supe que venías solo a visitar al ermitaño, resolví matarte. Quería atacarte cuando regresaras, pero transcurrió el día entero sin que yo te viera. Entonces salí del escondite para saber dónde estabas y caí entre tus compañeros que me reconocieron y me hirieron. Escapé, pero perdiendo mi sangre, y hubiera muerto al no curar tú mi herida. Quería matarte y tú me salvaste la vida. Si ahora sigo vivo y tú lo quieres,
te serviré como el más fiel de los esclavos y ordenaré a mis hijos que obren lo mismo que yo. Perdóname. Sentíase el rey muy dichoso de haberse reconciliado tan fácilmente con un enemigo y de haber hecho un amigo. No tan solo le perdonó, sino que le prometió devolverle sus bienes y enviar a buscar a sus criados y a su médico. Una vez que hubo dicho adiós al herido, salió el rey a la puerta para buscar al ermitaño. Antes de dejarlo, quería pedirle por última vez que respondiera a las preguntas que le había hecho. El ermitaño estaba en el patio en cuclillas y cerca del macizo removido la víspera sembrada de legumbres. Aproximóse el rey y le dijo: «Hombre sabio, por última vez te pido que respondas a mis preguntas». «Pues si ya te fue dada la respuesta», exclamó el ermitaño sentándose sobre las flacas pantorrillas y viendo de abajo arriba al rey que estaba delante de él. «¿Cómo? ¿Que ya obtuve la respuesta?», dijo el rey. «Ciertamente», repuso el ermitaño, «si tú no hubieras tenido ayer lástima de mi debilidad, ni removido en lugar de mí ese macizo, si te hubieras regresado solo, te habría atacado tu enemigo y tú te arrepentirías de no haberte quedado conmigo. Entonces el tiempo más oportuno era aquel durante el cual tú removías la tierra, y yo era el hombre más importante, y la obra más importante era hacerme bien. Y después, cuando el hombre ha acudido, el tiempo más oportuno fue aquel en que le cuidaste, y si no hubieras cuidado su herida, hubiera muerto sin reconciliarse contigo. Entonces el hombre más importante era este, y lo que tú has hecho era la obra más importante. Así pues, acuérdate de que el tiempo más oportuno es el único inmediato, y es el más importante, porque es solamente en tal momento cuando somos los amos de nosotros mismos. Y el hombre más necesario es aquel a quien se encuentra en este momento. Y la obra más importante es la de hacer el bien. Fin. León Tolstoy nació en el seno de una clase que no ha producido con frecuencia escritores de importancia. Hijo del conde Nicolás Tolstoy y de la princesa María Volkonska. Sus padres murieron cuando aún era un niño. Su educación estuvo al cuidado de varios preceptores masculinos no demasiado exigentes con el joven aristócrata. Empezó a escribir diarios desde muy temprana edad. En 1843 pasó a la Universidad de Kazán, donde se matriculó en la Facultad de Letras, carrera que abandonó para cursar Derecho. No se graduó en ninguna de las dos. A los 16 años carecía de toda convicción moral y religiosa, se entregaba sin remordimiento a la ociosidad, era disoluto, resistía asombrosamente las bebidas alcohólicas, jugaba las cartas sin descanso y obtenía con envidiable facilidad los favores de las mujeres. Robusto, de baja estatura y mirada inquisitiva, era irritable, brutalmente contradictorio, arrogante. Su pasión era la caza, podía caminar todo un día o cabalgar sin fatigarse. Ingresó en el ejército. Al estallar la guerra de Crimea en 1853, dio muestras de gran arrojo y ganó cierta reputación por su intrepidez, pero su sensibilidad exacerbada toleró con impaciencia la ineptitud de los generales, de modo que pidió su retiro. Se refugió entre los campesinos de su Yasnaya Poliana natal, sufriendo su conciencia una profunda sacudida ante el espectáculo del dolor y la miseria de sus siervos. También en Moscú lo consternó el contraste que vio entre la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres. A raíz de esas dolorosas experiencias concibió la noble idea de consagrarse al mejoramiento y enmienda de las opresivas condiciones de los pobres. Viajó por Europa, de la cual trajo revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos.
La enseñanza en su institución era completamente gratuita. Los alumnos podían entrar y salir de clase a su antojo y jamás, por ningún motivo, se procedía al más mínimo castigo. Se casó con una joven de 18 años y tuvo 13 hijos. Merced a los cuidados que le prodigaba Sofía en los primeros y felices años de matrimonio, Tolstói gozó de condiciones óptimas para escribir su asombroso fresco histórico titulado Guerra y Paz, la epopeya de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812, en la que se recrean nada menos que las vidas de 500 personajes. El abultado manuscrito fue pacientemente copiado 7 veces por la esposa a medida que el escritor corregía. También era ella quien se ocupaba de la educación de los hijos, de presentar a las niñas en sociedad y de cuidar del patrimonio familiar. Se convirtió en una figura pública y era reconocido como el más grande escritor ruso, con una inmensa reputación como novelista, maestro y moralista en todo el mundo. Lampiño en su época de estudiante, mostachudo en el ejército y barbado en la década de los 60, la estampa que se hizo más célebre de Tolstói es la que lo retrata ya anciano, con largas y pobladas barbas blancas, el enérgico rostro hendido y los ojos alucinados. De aristócrata refinado y opulento, acabó por definirse paradójicamente como anarquista cristiano, provocando el desconcierto entre los de su clase. Creyente convencido de la verdad de los evangelios, mantuvo abiertos enfrentamientos con la Iglesia ortodoxa y fue excomulgado. Promotor de bienintencionadas reformas sociales, no obtuvo el reconocimiento ni la admiración de los radicales ni de los revolucionarios. Héroe en la guerra de Crimea, enarboló después la bandera de la mansedumbre y la piedad como las más altas virtudes. Y en fin, discutible y discutido pensador social. Nadie le niega hoy haber dado a la imprenta una obra literaria inmensa, una de las mayores de todos los tiempos, donde la epopeya y el lirismo se entreveran y donde la guerra y la paz de los pueblos cobran realidad plásticamente en los lujosos salones y en los campos de batalla, en las ilusiones irreductibles y en los furiosos tormentos del acenderado corazón humano. León Tolstói murió en Astapovo el 7 de noviembre de 1910. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.